Bienvenidos a esta clase, a este podcast sobre la ilustración. Nuestro objetivo es definir y caracterizar la ilustración como proceso histórico. La ilustración es un proceso histórico que se da en el siglo XVIII. También se le conoce como el siglo de las luces. Ilustrado es una persona culta. Por ejemplo, cuando personas señalan el presidente debe ser alguien ilustrado, es decir, que tiene que tener un prestigio, ser sabio, tener conocimiento. La ilustración fue un movimiento intelectual racionalista del siglo XVIII que busca las verdades basadas exclusivamente en la razón. Solo la razón es la guía, la razón es la luz, lo que nos saca de la oscuridad. En este contexto, la ilustración va a ser científica y filosófica. Van a haber varias personas, hombres cultos, que van a cuestionar una variante de elementos presentes en su época. La principal preocupación de la ilustración es el ser humano. Por lo tanto, es antropocentrista, el centro en el hombre, no teocentrista, donde el centro estaba en Dios. Vamos a mencionar las 4 características que tiene la ilustración. La primera característica es que es racionalista. Esto significa que la razón humana es el único camino y no la fe. La razón humana es la única fuente de conocimiento para encontrar la verdad. Y esto se basa en la observación y en la experimentación. A diferencia de la Iglesia Católica, que señalaba que a la verdad se llega con la razón y con la fe, los ilustrados critican este pensamiento y señalan que a la verdad se llega solamente con la razón. Y a diferencia de las iglesias evangélicas y protestantes, en donde la fe es lo principal. En este sentido, van a ser el espíritu crítico. Personas que van a cuestionar absolutamente todo, desde el poder político hasta la religión cristiana. Segunda característica es que es científica. Los ilustrados se basan en la ciencia como elemento de progreso y evolución. Aquí nace el término de progresismo, entendiéndolo como que el ser humano va avanzando gracias a la ciencia a situaciones más adelante en el sentido evolutivo, etapas mayores frente a un pasado oscuro e irracional. El hombre ilustrado va a observar y experimentar. La observación y experimentación son la base de lo que se conoce como el método científico. Observo, repito. Si sucede siempre lo mismo, se van a establecer leyes universales. Una ley universal es una situación que ocurre siempre en cualquier parte de nuestro planeta. El que destaca bajo este pensamiento es el científico Isaac Newton, que estableció una ley universal, una verdad universal, la gravedad. Van a nacer también sociedades o academias científicas, donde se hizo reuniones para exponer y discutir estas nuevas ideas basadas en la ciencia. Destacan sociedades científicas en Francia y también en el Reino Unido. Una tercera característica es que la ilustración es liberal. La palabra liberal viene de libertad, porque los ilustrados señalaban que la única forma de tener libertad, de ser libre, era seguir la verdad basada en la razón. Por lo tanto, no Dios, no su voluntad, sino que la voluntad netamente humana es la que va a marcar el destino. Y en este sentido, van a criticar a los reyes absolutos por señalar que su poder viene de Dios y la concentración de poderes, algo que van a considerar irracional. Por eso van a apelar a términos como democracia y república. Y finalmente tenemos la cuarta y última característica de la ilustración, que es anticlerical.
entendiendo clero como sacerdote o relativo al sacerdocio. En ese tiempo, y desde la Edad Media, los curas y la iglesia van a enseñar potentemente en escuelas y en universidades que fundaron ellos mismos en siglos anteriores. Por lo tanto, los ilustrados van a ser contrarios a los dogmas, es decir, a verdades que no se pueden cuestionar. Ellos van a cuestionar todo. La Iglesia Católica, recordemos que señala que la verdad se obtiene con la razón y con la fe. En cambio, los ilustrados señalan que es solo con la razón y sin la fe. En este contexto van a nacer tres elementos importantes con fuerza hasta el día de hoy. El primero es el deísmo, que es una religión que cree en la existencia de un dios que le llaman la diosa razón o gran arquitecto del universo. No el dios cristiano, es un dios impersonal, no es un dios de la revelación bíblica o de las ideas judías o musulmanas islámicas, sino que es un dios que se basa en la razón, es un dios impersonal. Luego tenemos los agnósticos. El agnosticismo señala que no hay evidencia para señalar sí o no respecto a la existencia de Dios. Y después el ateísmo. Como se puede observar ahí, no hay nada. Ateísmo significa sin Dios. Ateo, que no cree en ninguna existencia de ningún Dios ni ninguna fuerza sobrenatural, divinamente hablando. En este sentido también van a nacer las logias masónicas, los masones. Estas logias van a ser sociedades secretas que van a estar muy ocultas y sus reuniones la van a hacer en secreto, porque eran perseguidos por los reyes absolutos. Ellos criticaban a los reyes absolutos por considerar que el poder político se basaba en situaciones irracionales y planteaban muchas veces su derrocamiento, lo que va a ocurrir en la Revolución Francesa. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en esta clase. Hemos visto lo que es la ilustración y sus 4 características. Para más videos como este, podcast y clases, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y buscarlo en nuestras listas de videos. Muchas gracias y hasta la próxima clase y podcast de la Edad Moderna.